tardes desde Periscopio. Este espacio que, ustedes saben, sale todos los sábados a partir de las 18:30, siempre y cuando no hayan eventos muy importantes como fueron las Olimpiadas de Río, en donde obviamente se suspende. Pero ahora estamos retomando nuestro horario habitual y lo lindo que es encontrarse con gente que es creativa, gente artista, gente que permanentemente, más allá de las vicisitudes que se le presenten en la vida, siguen haciendo cosas por los demás. Quiero comentarles dos cosas muy chiquitas. El otro día me encontré con don Antonio Davesíes. Antonio Davesíes, que fue director del Dedo, que fue director de Guambia, me lo encontré, no está haciendo nada. Caminé unos pocos pasos y me encuentro con Mario Marota, uno de los mejores fotógrafos que ha tenido el país, que ha hecho exposiciones, que trabaja en El País, que trabajaba en el diario El País, no está haciendo nada. Y por otro lado, uno ve gente que no tiene capacidad para nada y que está en determinados puestos que uno no justifica. Vayan para ellos toda mi solidaridad, mi cariño, mi recuerdo, y un día de estos seguramente los voy a tener acá. Pero quería dejar constancia que en este país hay mucha gente que tiene mucho talento y que no está haciendo nada. Cuando de pronto en determinados cargos sí hay personas que los están ocupando, que cobran grandes sueldos y todavía yo no sé qué es lo que están aportando. Quiero también agradecer a la gente de Canal 10 en el nombre de Pillerúa y en el nombre de su conductora también, que ahora no me sale el nombre porque estoy un poco nerviosa, que es Claudia, por el recibimiento que me hicieron en Bendita Televisión. Así también como a Canal 12, por el extraordinario recibimiento que me hizo Cecilia en su programa Sonríe. Vayan a ellos mi agradecimiento. También a la gente de Canal 7 y de el diario El País Internet. Y esta noche, no este sábado, esta noche cuando estoy grabando este programa, iré a TV Ciudad. Gracias a todos ellos por la generosidad de recibirme en sus casas. Y bueno, tengo dos libros que me mandó la editorial Planeta. De uno vamos a hablar en nuestro programa, pero del otro, que es este, les estoy anunciando ya que vamos a hablar en próximos programas. Me interesa muchísimo y recuerdo que el primer libro que se hizo sobre el general, que para muchos general hubo uno solo no, hubo el general José Gervasio Artigas y luego el general don Líber Seregni. Me parece sumamente interesante. El primer libro yo tuve el orgullo de presentarlo en mi programa. Estaba escrito por el periodista Samuel Blixen y también estuvo conmigo el general Líber Seregni. Pero esta es otra historia escrita por Valeria Conteris, un estudiante de la UDELAR, y por Sergio Israel, un periodista con sólida formación que trabaja en búsqueda. Sobre el otro libro me despido dentro de un ratito porque yo ya tengo a la autora, ¿ok? Y bueno, les estoy dando las buenas tardes así a mis invitados, hola. Susana Castro y Ricardo Couto. Hola. ¿Vieron qué divinas plantas? Divinas, ¿eh? Divinas, no son de plástico, pero son para un lugar donde no se recibe luz natural, claro, ¿no? Claro. Entonces siempre están preciosas, divinas. Son de Garden Shop. Ahí en Convención, me dijiste que sabías dónde era. Sí, en Convención entre 18 y San José. Bien. Y bueno, ahora ellos me vienen a contar acerca del estreno que tuvieron hace poquitos días en La Alianza. En la Alianza Uruguay-Estados Unidos. Sí. Uruguay-Estados Unidos. Sí. Es como un reestreno sobre una obra que está un poco ajustada a los tiempos, ¿no? Una obra del divino, ¿no? Sarloz. Sí. Eduardito Sarloz. Bueno, yo la otra versión no la vi. No puedo hablar de ella porque no la vi, te puedo hablar de esta, ¿Sí? que sí estoy realmente feliz
de poder estar haciéndola, realmente feliz haber podido trabajar con un director como Mario Ferreira. Qué divino, y con los qué compañeros lujo. que tengo en el escenario, ¿no? Ajá. Sí. Sí, Digo menos que, Ricardo Couto, de los demás No, es está horrible. feliz. no está me poco, dijiste. tengo poco que ver. No, Sí. no, son compañeros espléndidos, maravillosos. La verdad, mira, cuando me invitó Mario, Sí. me convocó. Marito Ferreira, que por otra parte, si me permitís, Sí, cómo no. es el director de la Comedia Nacional, que ya también nos ha anunciado su presencia aquí en el estudio de Periscopio. Es un tipo que lo llamás y nunca tiene un divino pero, siempre tiene la agenda Muy buena ocupada, pero siempre se hace un agujerito para venir. Sí, cuando él me convoca para esta obra, yo le dije que sí inmediatamente, sin haber leído la obra, porque yo no la había Claro. visto, sin saber qué personaje podía ser, y le dije sí, sí, Claro. porque tengo muchas ganas de trabajar contigo. Sí, claro. Muchas ganas. Y después cuando me dijo el elenco, bueno, más contenta todavía, y cuando leí la obra, siempre que lees una obra hay un personaje que te llega más que te que llega otro. más que otros, pero de pronto el director no te ve Sí. en ese personaje. Yo no sabía qué iba a hacer Sí. en la obra. Pasa el tiempo hasta que un día Mario da el elenco y tuve la dicha de que ese personaje lo pueda estar haciendo hoy, ¿no? Qué lindo, ¿no? Sí. Qué Sí, lindo. sí, sí. Ricardo, ¿cómo Decime. hiciste para sacarte la investidura de Valle, De Valle. y venir a dar en esta pecera? Sí. Que así se llama la obra. Mirá, fueron dos experiencias totalmente diferentes, por supuesto, por pila de razones. Gratas las dos, porque en realidad hacer al Pepe Valle fue una responsabilidad bastante importante. Me imagino, Sí, me sí, imagino, sí, porque sí. más allá del acto teatral, Uf. tenía, Sí, ¿verdad? sí, sí. Otras Sí, cosas hay que que un estudiarlo, referente de sí, la sí. vida del Uruguay. Sí, lo tuve que estudiar, además. Burel me prestó algún material material que él había usado además cuando hace el libro. Sí. Cuando hace el libro y la versión teatral del Ajá. libro, de Los Inmortales, y la verdad que fue precioso. Por supuesto que fue hermoso lo que aprendí, y bueno, y traté de ponerlo en el escenario. Philippe de Gaulle lo daba perfecto. Sí, eso ¿eh? fue todo el mundo me dice lo mismo. Philippe de Gaulle era me decía ahora perfecto. cuando estaba por estrenar la pecera me dice... ¿Y qué vas a hacer? ¿Un Valle en un residencial? No, al revés, por eso, no. No, además... ¿Qué te vas a hacer? ¿De Couto en el residencial? Y sí, ¿Tenés eso- algún espejo en donde mirarte? No, ahora en serio. No. Mira a los compañeros. Sí, lo que pasa es que la vejez es un tema que está alrededor tuyo todo el tiempo. Y Por últimamente pila de ha estado razones, mucho más. Claro. Este es un Muchísimo país más, que... porque un país que no Claro, da no jóvenes, crece, no cada da vez jóvenes, sí, los sí, viejos somos más. claro. Y Seguro. que la vida cada vez es más Sí, longeva, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, Es una claro. obra muy actual en ese sentido, porque un residencial con 7 personas mayores, obviamente que es una cosa muy actual. Digo, este país está Sí. lleno de personas mayores Yo en creo que es residenciales, actual la des donde la des. ¿no? Exacto, sí, sí. Este sin problema duda. existe en todos lados. Exacto. De repente en otros lados está resuelto de otras De maneras. otra manera. Claro. Pero el problema en sí existe Sí, sí. acá y en el mundo entero. Sí, sí. Pero esta versión de Mario, porque la gente puede pensar, hay un residencial de ancianos, qué horrible, qué deprimente la obra. Sí. No, para nada. No. Para nada. Porque Sarlos trabajaba muy bien el humor. Claro, la ironía, La el humor ironía, el negro. humor negro, ¿no? Y además la dirección de Mario Muy da humana, una ¿no? cosa muy tierna a la Muy obra. humana, sí, muy tierna. La obra resulta tierna, con ese humor de Sarlos, y no sé, como que yo me siento como que estoy como protegida, no sé explicarlo bien, pero como que estoy ahí protegida en el espectáculo, te digo, no como el personaje, ¿no? Sí. Sí. Y la gente lo disfruta, por lo menos en el estreno, Ah, sí. no paraban de reírse. Sí. Y claro, después dirán, ¿de qué me río? ¿De qué me río? Pero se ríen, tiene humor, mucho humor. humor, sí. Y los compañeros están tan bien todos, que la verdad es un elenco increíble. A ver, nómbrenme así Mira, medio rápidamente. Trabaja Susana Groisman, Cristina Morán, Silvia García del Galpón, Norma Salvo. Salvo, el señor Ricardo Couto y El grande.
Es el grande. divino, Hugo Bardallo. ¡Ay, qué Hugo Que increíble! fuimos Hugo compañeros en La Bardallo. Máscara hace muchísimo tiempo atrás. Es un inmenso honor para mí en especial, Sí, te lo es digo, una- para mí trabajar con Hugo Bardallo Es es un de las placer. cosas más hermosas que me han sucedido Es un desde hace amor. Es muchos un años. ser ¿Cuántos increíble. años tiene Bardallo? Vamos a decirlo, No ¿no? sé. Bueno, Yo- pero no. cerca de... Creo que está... Cerca de los 80. Creo que estaban cerca de los 80. Yo no creo sé que no mucho. cumplió todavía, pero andaba No ahí. sé calcular la edad de la gente. Pero además, con Hugo, yo hice mi primera obra teatral después de salir del Circular, que fueron, que fue la obra que hice que dirigió Tampoco te acordás del nombre. no, me El acuerdo. Alzheimer anda por Santiago, acá, sí. Santiago Introini fue el que estrenó en aquel momento esta obra y trabajó Huguito Bardallo. Mirá. Sí, sí. Es un compañero increíble. Yo tengo mucho con él. Tengo escenas con Tenés él, muchas escenas muy con lindas él. escenas con él. Me dijo, Y además tengo es- mucho con él, yo ya No, dije, mucho- tienen un sí. romance. No, para nada. divino. No Huguito. puedo hacer un programa como la Argentina, No, ¿se no. dan cuenta? No, claro. No, Sí, sí. es un actor generoso, una persona generosa. divino. Claro. Lo que yo saco, yo tengo un bolso ahí que está lleno de cosas, todo lo que tengo ahí adentro me lo fue trayendo él. O sea, ¿Objetos me estás hablando? de los objetitos que uso en la obra, Sí, que los tengo metidos en ese bolso, Ay, qué divino. todos me los Sí. trajo Hugo. qué divino. Que él me dice que a mí me resulta un gran placer hacerlo. Es divino trabajar con Hugo. ¿Cómo es tu personaje? Bueno, mi personaje, nadie me quiere en el residencial porque soy la persona que los trae a tierra. La que le digo, no. Sos la realista. Claro, sí, es muy cáustica, muy, vamos, no se mientan más. Son viejos, tienen colesterol, tienen esto, no mientan más, no se justifiquen. Sí. Entonces, claro, nadie. Pero, sin embargo, este personaje tiene todos tienen una traza, ¿no? Pero con Hugo llega un momento en que tenemos una escena Divina. La en ternura. que Aflora la ternura. aflora la ternura. Sí, sí. Sí. Incluso al final de la obra, te diría yo, que no lo voy a revelar, No, por más supuesto, yo creo que mi personaje y el de Hugo, Es uno de los más y queridos. el de Norma, el Sí. de Lucía, son los que sienten realmente lo que le pasa a uno de esos personajes, Sí. a uno de esos pececitos que están Claro. en la pecera. ¿Y a ti, Ricardo? ¿Te Bueno, gusta el personaje me que encanta, estás haciendo? Me encanta. Es el ¿De personaje. qué se trata? Es el más joven de todos. Es el personaje más joven. De alguna manera es el único que quisiera irse de ahí. Por lo menos es lo que de alguna manera. Manifiéstase. Sí, él quiere, él piensa que él no tiene por qué estar ahí, pero bueno, tiene su vida, tiene su soledad y está ahí porque no tiene otro lugar donde ir, obviamente. Pero no es un tipo amargado. Es un tipo amargado, capaz que sí, es un poco amargado. No sé, yo lo quiero mucho. Uno termina Porque, queriendo a claro, veces hasta los sí. personajes más malos, ¿no? Sí, sí, Porque sí, siempre sí. trata de buscarle, Sí, ¿no? sí, sí, sí. La justificación a Exacto. por qué es Porque así. Sí. Que yo creo que el ser humano no es ni bueno ni malo. Dentro del ser humano Sí, está sí, todo. está todo. Está todo. Sí, Dentro señor. mío está lo malo, Todo, lo bueno, lo malo, todo claro. depende de cómo yo lo haya manejado y para dónde quise ir. Claro. Cómo te manifestaste, ¿no? Claro. ¿Qué hiciste con esto que Claro, tenés pero ahí después, adentro, cuando ¿no? uno estudia un personaje, bucea dentro de uno. Claro, Porque dentro de uno está todo. está todo. Está todo. En realidad, todo lo que hace es uno. A veces uno ve algo que hizo o empieza a actuar en algo que hace y se da cuenta de que, ay, eso es mío también y es tuyo. Sí, sí, sí. Malo, bueno, es tuyo. ¿Les cuesta mucho sacarse la máscara cuando dejan esto? ¿O El problema ni es volver. tanto? El problema es volver. Ajá. Sí. A mí me cuesta más, digo, no es que me cueste, yo creo que llegar a ese lugar puedes llegar, el problema es cómo volvés y saber cuál es el tuyo.
No, a mí creo que no me cuesta, capaz que sí, pero creo que no me cuesta entrar y salir de la historia, ¿eh? ¿Y no se han planteado en algún momento, y esto ya para cerrar, porque así me lo indica mi compañero respecto a los Sí. tiempos, ¿se han imaginado tal vez en un lugar así? ¿Qué pasa si Yo se imaginan sí, en un lugar así? sí, no, yo no pienso. ¿No? No, pero hay un compañero que me lo ha manifestado, sí, que le pasa esto. No sé si tenés que cerrar, pero tenemos que decir dónde es. Ay, obviamente Sí, que vamos sí, a sí, decir claro. dónde es. Vos no, No. vos no te Sí, planteaste yo eso. creo que es vos una... tenés una persona cercana que Sí. tuviste que Sí, depositarla en un tengo una persona residencial. cercana, Sí. tengo una persona cercana que está en un residencial y me parece que es absolutamente coherente y lógico que pase, desde mi punto de vista. Es más, yo seguramente voy a terminar ahí, capaz que termino antes, mejor todavía, sin llegar ahí, ¿no? Sin llegar al primer piso, sería lo como ideal. decía, sin llegar al primer como dice piso, como Cata. dice Cata, ¿no? Que ahí cuando vean la obra se van a dar cuenta. Pero es parte de la cosa, porque uno va llegando a viejo y lo primero que tiene que hacer es dejar que los jóvenes sigan viviendo y no cargar con... Es Yo un tema hoy lo que decía, depende de claro, cada uno. depende de cada uno. Criterios, Mi distintos regalo, personajes. el regalo a mis Totalmente. hijos es no jorobarlos. Mirá. Yo Ese creo es que el depende último de la regalo a mirada mis de cada hijos. uno. Es un tema muy Eso es muy difícil. personal, ¿no? Ahí es un tema que me da ganas de plantearlo con alguno de ustedes, los voy a hacer, y con un psicólogo acá. Pero como Ah, van fenomenal, buenísimo, Con sería alguien buenísimo. que hable sobre ese tema. Y anuncialo porque va a tener una audiencia bárbara. Muy Sí. bien. Ricardo Couto, Susana Castro, esta obra, La Pecera, va en la alianza Uruguay-Estados Unidos de la calle Paraguay los sábados y los domingos. Sábados a las 21 horas y los domingos a las 19:30. Exacto. Y tienen ventajas del 2x1 del Brow, socios del país. Sí, creo que para jubilados también hay alguna algún- cosita ahí. Algún beneficio. Algún beneficio ahí. Está bien. Lo llaman Está a la bien, porque alianza, los tiempos llaman a la que alianza, corren claro. obligan Sí, claro. a hacer determinados beneficios para que todos podamos seguir yendo al Seguro. teatro. Exacto, ¿no? Me claro, parece sin duda. fantástico. Sí. Bueno, a Mario Ferreira un beso enorme y al resto del gracias. elenco también. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber Gracias venido. a vos. Voy a ver, a mí nada de gracias. Y saben que lo hago con mucho te gusto, esperamos, que te los esperamos quiero el mucho. sábado. Sí, que El hubo una sábado estás ahí, confusión este sí. sábado porque no fui, qué cosa. Ah, bueno, vas ahora, vas Bueno, hoy. prometo. Ustedes también hoy mismo pueden ir. Claro. Y bueno, nos encontramos. Le pongo punto a este encuentro y voy al otro encuentro en este mismo living, pero con otro personaje. Al comienzo del programa yo les dije que la editorial Planeta me había hecho llegar 2 libros. Les presenté uno, que era el del general Sereñi, y ahora les estoy presentando el otro. Pero no solamente les estoy presentando el otro, sino que a mi lado está nada menos que su autora. Y nada menos que su autora es Mercedes Vigil, alguien que yo creo que ya a esta altura de la vida no necesita presentación de ninguna naturaleza. Decir que ha ganado todos los premios que se han otorgado en este país por parte de la Cámara del Libro, por varios de sus títulos, que ya a esta altura son, yo he perdido la cuenta, Mercedes, Son de cuántos. muchos, son muchos, son libro de oro, libro, bueno, de todos, premios acá y premios en el exterior, ¿no? Títulos que por lo general nos hemos ocupado de ellos en nuestro programa, por lo general. Siempre agradezco tu invitación de hoy, como he agradecido todas, has acompañado mi carrera con mucha energía. Desde El Alquimista, ¿no? Sí, y eso se agradece mucho, eso se agradece. Para mí también es un placer, ¿no?, presentarte a nuestros
nuestros televidentes, ¿no? Muchas Claro. veces ávidos de salir, de conocer autores, pero por diferentes impedimentos no pueden hacerlos. Entonces llevarlos a sus casas es buenísimo, porque no es lo mismo presentar un libro, ¿m? Pues, ¿tú y sabes que no una sepan cosa? nada del autor. A mí me Eso parece es- que es muy importante Eso es conocer. fantástico, ¿sabes qué fantástico? La otra vez me pasó, yo estuve en Suecia, y me pasó en Gotemburgo, que en uno de los cafés literarios, que hay Sí, muchos cafecitos sí. con bibliotecas, que se le dejaron unos libros míos, cuando en una de las vueltas nos entendíamos muy mal, porque él Sí. hablaba solo sueco y yo trataba de hablarle en inglés. Sí. Y cuando él comprendió que yo era la autora de uno Sí. de los libros que tenía, no me No- dejaba ir, porque nunca había estado en contacto con ninguno de los escritores de todos los libros que tenía en ese ¡Qué cafecito fantástico! en una calle de Gotemburgo. Fantástico, mira, entonces no me dejaba, quería agasajarme, me sirvió torta, café, llamó a la familia. Bueno, acá lo lamento, ni torta ni café. Si No tenemos importa. suerte te podemos dar un vasito de agua. Pero estamos bien igual porque estamos en casa. Mercedes, el loco. El loco habla sobre la vida de Sarmiento. Sí. Una figura muy, muy controvertida, ¿no? Claro, Una claro. figura que para muchos es el gran hacedor y para otros estuvieron a punto de matarlo. Claro, claro. Lo que pasa que como todo gran personaje, Sí. y de principios del siglo XIX, Sí. porque yo siempre aclaro, no es lo mismo el principio del siglo XIX que el Sí. final del siglo XIX. Sarmiento Sí. generaba amores y odios. Y odios. Todos los grandes personajes. En el caso de Sarmiento, Sí. lo que faltó, y yo siempre lo digo, se escribió mucho de Sarmiento, pero los que hacemos los novelistas históricos no lo hacen los historiadores en general. Ahora hace unos años que se están moviendo hacia este lugar. Pero hace 200 años que se escribe la historia de Sarmiento sin explicarle al lector el texto y el contexto en el cual él decía y obraba. Entonces, cuando Sarmiento, que sin lugar a dudas fue el ganador, yo siempre digo que hubo una línea conductora que recorrió toda la América del norte al sur, que fue la reforma masónica de principios del siglo XIX, que en el norte la hizo Mann y en el sur, por encargo y orden de Mann, la hizo Sarmiento, en toda América del Sur. Y eso no es poca cosa. Yo creo que es una de las mentes más brillantes que ha dado la América de habla hispana. Sucede que, y a mí me pasó, yo fui la primera, uno cuando pensaba en Sarmiento, cuando hablaba de él, desde el frío papel del historiador, que a veces lo lees así nomás, uno lo ubicaba más o menos junto con José Pedro Varela, con Exacto. los jóvenes del Ateneo de Montevideo, Sí. con los jóvenes que traían el krausismo, las Ajá. igualdades. Cuando empezás a estudiar Sarmiento te das cuenta que Sarmiento, cuando decía lo que decía, era 1828. Y no es lo mismo hablar en 1828 que hablar en 1888. Claro. Y entonces ahí empieza la función del novelista histórico, que no siempre la ha hecho el historiador. Entonces yo empiezo contándole, por supuesto, que los desastres que decía, porque una de las cosas que más te llama la atención en Sarmiento es la opinión sobre los negros, sobre los judíos, sobre los indios, sobre los paraguayos. Pero ¿qué pasaba? Si yo te cuento a ti que en el momento, él nació a los 9 meses de la Revolución de Mayo, que no es lo mismo que haber nacido como don Pepe Valle 60 años después. O como José Pedro Varela en el 45. Regían bulas papales que decían, por ejemplo, que los negros no tenían alma, que las mujeres no teníamos alma, que los indios tenían media alma que iban a salvar si adherían a la religión católica. Claro. Todo esto fue una construcción de la Santa Inquisición en la Alta Edad Media para justificar, entre otras cosas, el avasallamiento que vino después del descubrimiento de América. Entonces, una persona que nació ahí y no 50 años después, ¿cómo no va a pensar eso? No lo estoy justificando. Lo que tiene que hacer el escritor de novela histórica es explicarte por qué un hombre de una portentosa inteligencia podía decir esos disparates tan enormes, porque todos los hombres, aún estos tan geniales, fueron hijos de una época en la que había
Fíjate tú una cosa, las familias fundacionales de Uruguay y de Argentina, dentro de las que me cuento, cuando vinieron con los primeros a fundar estos países, Sí. se hicieron ricos traficando negros. Y eso no cambió durante mucho tiempo. Después, cuando empezaron a venir los krausistas y el Ateneo, los Claro. humanistas, pero ya te estoy hablando segunda mitad del siglo Sin XIX, duda. empezamos todos a cambiar el verso. Pero la verdad es que no está ni bien ni mal, pero cuando Sarmiento empezó a esbozar su fantástica reforma educativa y cultural, se vivían momentos en el que el ser humano estaba en discusión, el alma estaba en discusión. Y por eso es tan importante, por eso te decía, que aparezcamos escritores de novela histórica trabajando seriamente sobre estos personajes, porque te da el texto y el contexto del hombre. Y cada vez más te metes en la investigación. Sí, sí, Porque sí, sí, sí. si bien es cierto que todos los libros tuyos están respaldados en la investigación y tienen una cuota de ficción, ¿verdad? Sí, Esa sí, sí. ficción también está respaldada por esa investigación. Claro. Pero da la impresión de que ahora son esos personajes que, bueno, como que a todos Este es un los provocan, este es un ¿no? personaje En locos. absolutamente ¿Quién no ha oído hablar de Sarmiento? ¿Quién no ha oído hablar muy bien de Sarmiento? Patiño Meyer, por ejemplo, el embajador Sí, argentino. sí. Pero ¿quién no ha oído hablar muy mal de Sarmiento? Totalmente, totalmente. Hoy hablaba de mañana con el cónsul argentino en Colonia, que vamos a hacer una presentación, una charla ya, también la vamos a hacer acá con el embajador Guillermo Montenegro sobre Sarmiento, pero el cónsul me decía, Mercedes dice, me enseñaste a conocer otro Sarmiento, dice, Claro. y aprendí a adorar a Vélez Sarsfield. Digo, porque uno no tiene que justificar al personaje. A mí me pasó, yo desde el 2004 que estoy estudiando a Sarmiento, desde que escribí El coronel sin espejos, Sí. que va a salir este sábado, no, el siguiente sábado, ya les aviso, en la colección del diario El País. Ah, es verdad que tenés Claro, ahora claro. un contrato con el país y que van a editar todas tus Sí, obras. sí. Ahora este sábado sale Una mujer inconveniente, que no se la pierdan, que fue mi primer libro. primer libro, Y que divino. además, lo más gracioso es que hay hombres que se me han acercado en la calle y me dicen, usted sabe que yo creí que era una novela feminista. Y la leí porque estaba ahí, mi señora la había comprado, casi como de Sí. Y me dice, y me di cuenta que es una novela, es una trama policial. Por supuesto, fue el primer caso de corrupción del siglo XIX. Fíjate Claro. que hizo suicidarte al presidente de la Cámara de Diputados, renunciar al ministro, hizo tambalear el segundo gobierno de don Pepe Valle. Bueno, pero en el que sale el otro sábado, que es El coronel sin espejos, yo traté la reforma bareliana Sí. y la inserción masónica en todo el Cono Sur, ¿no? En América del Norte también, pero esencialmente en el Cono Sur. Y apareció Sarmiento como la mano que escribió todas las reformas. Y entonces es un personaje que en aquel momento, te estoy hablando 2004, ya hace muchos años, me resultaba tan antipático. Yo había absorbido lo que se Claro, decía lo por que allí. Entonces tuve que trabajar mucho y leer mucho sobre él. Y hace 1 año y medio me di cuenta que iba a ser justa, porque a mí no me gusta escribir cuando estoy emocionalmente poseída ni a favor ni en contra de un personaje. Porque creo que la función del escritor de novela histórica no es ser objetiva, porque la objetividad no existe, No existe. pero es ser lo más honesta o justa con el personaje. Y entonces, cuando entendí por qué Sarmiento no podía ser de otra manera de la que fue, Empezaste a ahí estudiar su empecé, época, empezaste claro, a ahí, estudiar su claro. contexto familiar, su Claro. contexto social, su contexto ¿no? educacional, el mundo claro, en el el que mundo en el vivía. que le tocó Porque a vivir. veces la gente, te digo, la otra vez hablando con un escritor argentino que tiene mucho en su haber y es un hombre muy sabio, me dice, sí, pero ustedes tuvieron a Prudencio Vázquez y Vega, que era otro, era más humanista, no era tan descarnado. Y le digo, sí, pero Prudencio Vázquez y Vega nació 50 Pero años que 50 después. años después. Entonces, claro, cuando tú estás inserto no es lo mismo. Además hay siglos, creo que alguna vez lo hablamos contigo, Julia, hay siglos en los que no pasan nada. Siglo XVI, XVII fueron muy parecidos. Hay otros siglos que son impresionantes. Sí, claro. Y el siglo XIX, 18 y 19. los primeros 50 años del siglo XIX
no tienen nada que ver con los segundos, porque después del 55 empiezan a llegar las ideas europeas, el humanismo, el krausismo, que va a desembocar en los primeros 20 años del siglo XX con las reformas de Valle de Ordóñez, ¿no? En la que el krausismo tendía a la benevolencia y la justicia social en todos sus aspectos. ¿Sí? Entonces, pero eso no existía en la época de Sarmiento. Claro. Lo que pasa es que Sarmiento, ¿sabes por qué se llama loco, no? Sí, me imagino. Porque es uno de sus sobrenombres. Sarmiento era un hombre que tenía una característica, tenía muchos sobrenombres. Había dos que lo caracterizaban, que estuvimos pensando cuál ponerle. El loco, que le llamaban en el Senado de la Nación, el loco, y el otro era Don Yo. Don Yo. Don Yo, porque tenía un ego impresionante. Pero ¿por qué el loco en particular? No solo porque era un loco visionario encantadoramente, fíjate que fue el primer hombre que dijo en la América de habla hispana, por allá por el 30, estaba la escuela lancasteriana, ¿no? En donde se enseñaba por repetición memorística. Fue el primero que dijo, la escuela lancasteriana hay que eliminarla. Tenemos que enseñar a aprender. Pensar. A aprender. Estaba hablando ni más ni menos que del razonamiento. Parece algo, ahora parece algo de perogrullo. No, pero ni en aquel tanto. momento era fantástico. Dijo, tenemos que mandar a los estudiantes y a los profesores a educar afuera, traer gente de afuera que nos eduque. Digo, fue enormemente visionario, pero como era un hombre con una gran cultura, pero con muy poca educación, porque él era hijo de una tejedora y de un arriero que no sabía leer y escribir y fue prácticamente autodidacta. Entonces él se cultivó mucho, pero no era muy educado, no era políticamente conveniente, como podía ser Bartolomé Mitre o Esteban Echeverría, que pensaban lo mismo, porque eran hijos de la misma sociedad. Claro. Él lo decía, y lo decía con todas las palabras. Y entonces eso lo estigmatizó, ¿no es cierto? Pero es un personaje, creo que hay que leerlo para entenderlo, de cabo a rabo. Bueno, yo empecé a leerlo, pero bueno, tengo otras cuestiones, todavía no lo he terminado, pero sí lo que yo les puedo decir es que es fascinante, es como para no abandonarlo, cosa que me pasó, que lo abandoné y ahora tengo que volver otra vez porque hay que seguirle el hilo al hombre, Claro, para y saber además, también otras cosas de su vida. Me han dicho, ¿sabes qué me han dicho? Montenegro, el embajador nuestro, el embajador argentino en Uruguay, que sabe mucho de Sarmiento, me dijo, lo leí 2 veces, porque la primera vez lo leí, me divirtió mucho, me parece muy claro. Yo hago las novelas muy movidas, ¿no? Dice, pero después lo quise volver a leer de nuevo porque me di cuenta la cantidad de conocimiento que yo no tenía sobre este personaje, ¿no? Es un personaje realmente que vale la pena entenderlo, porque además vale la pena porque, yo siempre digo, las sociedades que no saben de dónde vienen, muy difícilmente puedan marcar un rumbo. Y en un momento en el cual estamos, creo que, en grandes y largos trabajos de parto para poder dar a luz una educación que sea potable para este siglo, creo que estás metiendo en camisa de 11 varas, porque el tema de la educación está ahí congelado. Claro, pero lamentablemente. Claro, eso es otro tema. No me meto en eso. Lo que quiero decir es que hay partes en la reforma sarmentina que son tan absolutamente actuales que en pleno estado de congelación deberían volver a leer, porque siempre había un escritor español que escribió un libro que se llamaba Peregrinación a las Fuentes. Y creo que volver a Sarmiento es peregrinar a las fuentes. Estoy hablando a su doctrina de educación. No estoy hablando al Sarmiento con todos sus diatribas. Claro. Por eso el libro se llama El Loco, Luces y Sombras de Domingo Faustino Sarmiento. Me encanta, porque no me encanta ese subtítulo, me encanta. Porque yo lo que le quiero transmitir al lector es que no le escapo el bulto a las cosas más desagradables. Como me encanta, creo que son palabras tuyas, ¿no? Que dice, amaba a la patria, pero no a sus compatriotas. Amaba la educación, pero no a los maestros. Amaba a la humanidad, pero no a sus semejantes. Dijo el general Roca
sobre Domingo Faustino Sarmiento. Realmente después de esto, Sí, ¿no? sí. Está una definición Sí, ahí por eso la increíble pusimos. que Por eso lleva la a leer, decir, pusimos. bueno, quiero conocer Sí, este la personaje. pusimos porque creo que lo define en toda su dimensión. Me gustaría que otro día vinieras, Mercedes, para hablar sobre este trabajo que te has puesto sobre los hombros, porque primero parecía que eras una novelista que se fijaba en alguna documentación para revelarnos la historia de algunos personajes. Pero ahora resulta que esos personajes son tantos y nos están revelando tantos datos de nuestra historia, que te estás metiendo, y quiero saber qué relación tenés con los investigadores históricos puramente. Y me Claro. gustaría... Yo soy una investigadora histórica, Bueno. yo me considero una investigadora histórica, pero te digo más, la mayor responsabilidad es que varios de mis libros, Sí. incluyendo El coronel sin espejos, Sí. que es del 2004, Matilde, la mujer de Valle, Me encantó Tiempos Matilde, la violentos, mujer de Valle. están siendo dados por profesoras de historia, están dando trozos de la historia del Uruguay Basándose en tus libros. basándose en mis libros. También en novelas históricas de otros colegas. Cosa que me parece sumamente interesante, porque cuando la historia está contada en base a hechos vívidos, Claro, con nombre y claro, apellido, claro. como que se te registran en la mente de otra manera y Claro. no te olvidas más. Además me decían algunas profesoras, que yo voy mucho al interior, me decían, ¿sabés que les mandamos leer, por ejemplo, un libro de historia y los chicos no lo leen? Les Claro. mandamos leer tus novelas, Sí. y como yo las decoro, o a veces la voz narradora, como Máximo Santos, Sí. es la amante británica, entonces los muchachos se van divirtiendo y no se dan cuenta. Un día un chico del Colegio Pío me dijo el mayor elogio que me han dicho en mi carrera, y me dijo, usted sabe que me lo mandaron leer El coronel sin espejos, me llamó la atención la palabra, y me dijo, yo creí que estaba leyendo un culebrón, y me encantó. Y después, en clase, me di cuenta que usted me había enseñado gran parte del siglo XIX. Y eso es muy emocionante. Más que satisfecha, ¿no? Sí, Más que satisfecha. Qué totalmente, maravilla. totalmente, Qué totalmente. maravilla. Ella es Mercedes Vigil, ha tenido la generosidad de acompañarnos en la tarde de hoy para hablarnos acerca de este personaje sobre el que ha escrito, ha investigado, ha estudiado, para que todos nosotros lo entremos a nuestra consideración. Muchísimas gracias, Mercedes. Me encanta que hayas podido venir. Como siempre, estás elegantísima, Ay, por monísima Dios, por y Dios. muy clara en tus conceptos. Bueno, un Muy placer. clara. Así que prontamente te espero por acá. Y a ustedes, nada más que decirles que por la tarde de hoy este periscopio llega a su punto. Y ese punto es el punto final. Así que no me resta más que decirles a ustedes que deseo que tengan una regia semana y que en 7 días se hagan cómplices nuevamente de esta propuesta que se llama Periscopio. Que tengan una lindísima semana.